La dirección de Dios, hermano, es sumamente importante en nuestras vidas, hermano, en todo nivel. Espiritual, también comercial, empresarial. La dirección de Dios es sumamente necesaria. El profeta de Dios, Isaías, necesitó esa dirección de Dios para muchas áreas de su vida y realmente nos deja una enseñanza muy tremenda. Nosotros vamos a leer algunos pasajes, pero usted después en su casa lea todo el capítulo 58, donde habla del verdadero ayuno. Jesús dijo en el Nuevo Testamento que hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Amén. Y el género no es la tela que vistes hoy, sino que se refiere principalmente a la incredulidad. El género de la incredulidad, hermano, tiene que salir, amén, de nuestros labios, de nuestra boca, de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de pensar. Porque aunque le podamos decir amén a Dios, interiormente podemos estar especulando, diciendo, y bueno, no sé si Dios lo hará. Esto es algo muy grande, pensamos. Este tumor es una enfermedad muy grande para Dios, creemos. Este problema no es el más grande de todo el cosmos. Y hay gente que piensa que su problema es el más grande de todo el universo. Pero pregúntele a los ucranianos que tuvieron que dejar sus casas, tuvieron que dejar sus hogares, familias que se rompieron, negocios que quedaron ya destruidos por las bombas. La gente lo perdió todo, todo. Hay más de 1 millón de personas hoy en Polonia escapando de esa guerra infame, ¿no es cierto?, de ese atropello de este ser diabólico, como es el ruso, ¿no es cierto?, atropellando y bombardeando a quien quiera, sintiéndose el dueño del mundo. Y hubo muchos líderes que creyeron ser dueños del mundo o intentaron ser dueños de todo, hasta que llega el freno de Dios, ¿no? Hasta que Dios dice basta. En la antigüedad también existieron los Nabucodonosores, existieron los faraones antiguos, existieron reyes que se sintieron realmente mundialmente famosos, poderosos, hasta que Dios dijo, stop, basta. Hay un parate de Dios para todo, pero hermano, tenemos que orar a Dios para que Dios nos escuche. Y para que Dios escuche la oración, tenemos que ver que hay un planteo antes. No es que digamos, Señor, bendíceme, y ahí automáticamente. Dios lo puede hacer. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Pero hay requisitos que tenemos que cumplir. Amén. Entonces, cuando Santiago dice que la oración eficaz del justo puede mucho, esa palabra eficaz, hermano, muchos la saltean diciendo, no, la oración del justo puede mucho, pero se olvidan de la palabra eficaz. Y la palabra eficaz envuelve no solamente lindas palabras, una oración muy llena de sinónimos, antónimos, ¿no es cierto?, y demás, sino que la palabra eficaz tiene que ver con la santidad del que ora. Amén. La oración, entonces, pudiéramos agregar, ¿no es cierto?, santificada, puede mucho. Amén. Me acompaña Isaías 58. La primera diapositiva nos dice que dirigir tiene un significado. Es hacer que una cosa en movimiento avance,
hacia una dirección determinada, y subraye la última expresión, sin desviarse. Porque cuando se desvía, chao, perdió el rumbo, perdió, amén, el verdadero objetivo. Hay mucha gente que se desvió, estaba en el camino de Dios y se desvió cobardemente porque dijeron, no, estos desafíos de la iglesia, estos desafíos del pastor, la pastora, estas tareas son muy grandes para mí, dicen algunos. Entonces, ¿qué hace? Se desvía. Esto que dice Dios que debo hacer, no, se me hace difícil, ¿no es cierto? Se desvía. Entonces, para que seamos dirigidos, hay que estar en movimiento. Diga movimiento. Un poquito más fuerte. Movimiento. Si tú estás parado, estancado en un lugar, ¿cómo crees que Dios te va a dirigir si no nos estamos moviendo para nada? Estamos parados. Entonces, dirigir, ¿qué es? Hacer que una cosa en movimiento avance hacia una dirección determinada y sin desviarse. Eso significa dirigir. Dios es especialista en dirigir, amén, a los que ya están en movimiento. El movimiento. El viejo humorista, ¿se acuerda? Los más grandes se acuerdan. Dice, el movimiento se demuestra. Vamos, no se haga el joven. Usted veía a Carlitos Balá, ¿no es cierto?, con sus flequillitos, ¿no? Se veía, ¿no? ¿Lo veía? Entonces, Carlos también tenía flequillo. En una época tenía flequillo, ahora ya no. El movimiento se demuestra andando. Entonces Dios dirige a los que se mueven, amén, a los que salen de su cueva, a los que salen de su depresión, de su angustia, a los que salen y por lo menos buscan trabajo, van y vuelven a hacer ese trámite, no se quedan de brazos cruzados, amén. Isaías 58 dice del verdadero ayuno, no es más bien el ayuno que yo escogí, dice Dios, desatar las ligaduras de impiedad. ¿Qué más? Soltar las cargas de opresión. ¿Qué más? Dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo tipo de yugo. No es ese el ayuno. Algunos piensan que el ayuno solamente es dejar de comer algo sólido. No, dice, hay que tomar algo líquido. Y hay como una controversia, o no comemos nada o comemos algo. El ayuno que Dios escoge es mucho más que dejar de comer algo, dejar de beber algo. Es desatar ligaduras de impiedad. ¿Qué más? Soltar las cargas de opresión. Si sos empleador, si tenés gente, no oprimas al operario, no oprimas a la gente. Tienes que ser persona que deje toda ligadura de impiedad. Hay gente que tiene piedad y hay otros que no. ¿Qué más? Dejar libre a los quebrantados y romper todo tipo de yugo. Pero no es todo. Verso 7, ¿qué más? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, como sucede con esta gente allá en Europa? Me llamó la atención, hermano, en estos días, no sé cuántos ven algún informativo por ahí, la cantidad de transportes, gente que salió de su comodidad y veían que la gente venía caminando hacia la frontera, dejando autos, camionetas, dejando todo, porque era imposible moverse por las carreteras, por las rutas. Mucha gente dejando todo, hermano, cargando combustible de su propio bolsillo, porque a esa gente que lo dejó todo, no le pidas que te pague el pasaje para viajar, si lo dejó todo.
Entonces me llamó la atención 2 o 3 familias que hicieron 3.000 kilómetros. Wow, impresionante. No sé cuántos acá haríamos eso. 3.000 kilómetros de España para ir a buscar al límite de Ucrania y Polonia a la gente, hermano, y traerla a su país. Impresionante, ¿no? Eso se llama, hermano, albergar a los pobres errantes que se quedaron sin casa, sin nada. ¿Qué más dice? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, diga el verso 8, nacerá tu luz como el alba. Gloria a Dios, ¿cuántos lo creen? Amén. Recién entonces habrá algo tremendo de parte del cielo. Cuando hayamos hecho lo del verso 6 o el verso 7, se cumple el versículo 8. ¿Me acompaña? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación, gloria a Dios, se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Dios, yo creo esa palabra, amén, será tu retaguardia. Gloria a Dios. Él nos amparará, nos cubrirá, Él nos ayudará, gloria a Dios, si podemos obedecer su palabra. Verso 9, recién ahí, después de 3 versículos o más, usted lo lee después en su casa, se cumple la palabra que dice, entonces invocarás y te oirá Jehová Dios, y clamarás y dirá Él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Hay mucha gente que es muy rápida para acusar a otro. ¿Se dio cuenta? ¿O no? ¿No se dio cuenta? ¿Cuántos aquí usaron el dedito? Yo sabía que vos... Apunta con uno, pero hay 3 o 4 que lo apuntan a él. El lenguaje expresivo es muy importante. Si usted estudia un poquito, ¿no es cierto?, se va a dar cuenta que el lenguaje expresivo es mucho más importante que a veces las propias palabras. Tenemos gobernantes que son muy rápidos para enojarse y usar el dedito. Dios nos libre, ¿eh? Dice Dios, yo te voy a oír, pero si dejas de acusar a otros, porque no sos un juez. Nadie en la iglesia es un juez. Así que ojo con usar el dedito si quieres que Dios te escuche. ¿Se da cuenta por qué a veces los hogares están como trabados? No avanza, no prospera, no va adelante, está como estancado. Aunque clama, ora, hace un montón de cosas religiosas, pero Dios no ha escuchado nada de eso. Porque no hay, hermano, una libertad. Amén. Si dieres el pan al hambriento, verso 10, si saciares el alma afligida, en las tinieblas, dice, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Wow. ¿Se da cuenta cuántas cosas tenemos que hacer? En cualquier trabajo tú tienes que reunir requisitos. Tienes que formar un currículum vitae, ¿no es cierto? Entonces, para que Dios te escuche, hermano, tenemos requisitos que hacer. ¿Cuánto entienden esta noche? Amén. Algo vamos aprendiendo, ¿verdad? No es simplemente doblar las rodillas y llorar ahí como una Magdalena. Hermano, a veces son lágrimas de cocodrilo simplemente. Tenemos que hacer el verdadero ayuno. ¿Se da cuenta? Es mucho más que simplemente dejar de comer.
Amén. ¿Vamos entendiendo? Porque algunos todavía preguntan, pastor, ¿el ayuno es de 10 horas? ¿Es de 12 horas? ¿Es de 24 horas? ¿Es intermitente como se usa ahora? El verdadero ayuno, hermano, no es simplemente dejar de masticar. Nos cuesta, ¿verdad? ¿Cuántos son sinceros esta noche y dicen, me cuesta dejar el mastiquín, ¿no es cierto? Sufro, ¿no es cierto? Porque veo la heladera y parece que viera a Dios mismo, ¿no? ¿No es cierto? ¿Sí cuesta o no cuesta? El médico te dice, haga dieta blanca. Ah, dieta blanca, ¿qué es eso? Haga dieta blanda, ¿no es cierto? Haga dieta líquida. Cuídese, porque sabe que lo necesitamos. Dios nos dice, hace el verdadero ayuno de Isaías 58 y vas a ver cómo Dios te va a escuchar. Yo te lo planteo, hermano, y comenzá a realizar. Vas a ver que, aunque no bajes un gramo, pero vas a tener la bendición de Dios. La retaguardia va a ser cubierta por la presencia de Dios. Aunque muchos infames se levanten en el camino y te quieran hacer la guerra y te quieran calumniar y te quieran hacer esto y lo otro, Dios va a ser la retaguardia. Dios va a cuidar tu vida, Dios va a cuidar tu casa, Dios va a cuidar tu familia, en el nombre de Jesús, cumpliendo su palabra, desatando, hermano, sacando yugo, en el nombre de Jesús, perdonando, hermano. Dios va a escuchar el clamor de su pueblo, aleluya. Dice que en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Ahora el último versículo lo leemos todos juntos y crea la palabra. ¿Cuántos creen verdaderamente a la palabra? Sea sincero, ¿cuántos creen? ¿A cuánto les cuesta creer a la palabra? ¿No es cierto? Cuesta a veces hasta entenderla, pero para eso estamos aquí, amén, para que tú recibas la sana palabra doctrina. Versículo 11, por favor. Dice, léalo conmigo, vamos. Jehová, fuerte, fuerte. Jehová te pastoreará siempre. Dígalo fuerte, siempre. Un poquito más fuerte. Siempre. Que escuche el diablo también. Siempre Jehová me pastoreará. ¿Qué más dice? En las sequías saciará tu alma. Te dará vigor. Diga vigor. A tus huesos. ¿Cuánto necesitan para esos huesitos? Necesitan vigor. Vamos. Aleluya. Dice, y serás como el huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca, dígalo fuerte, nunca faltan. Ese es nuestro Dios, aleluya. Ese es nuestro pastor, amén. Vamos, apláudalo, se lo va a aplaudir con ganas. En muchos pasajes, hermano, esta mañana hablábamos de la importancia del agua. El agua, ¿no es cierto? No lo cambie por Fernet con coca. No lo cambie, no. Es agua. Ay, pastor, es que tengo un Malbec cosecha 16. Tengo un bivarietal por allá. No, Dios dice el agua. Dios es poderoso. Si Él quiere cambiar en vino, que lo haga, ¿no es cierto? Nadie se opone, ¿no es cierto? ¿Alguien se opone acá? No, no sé. Dios lo puede hacer. Pero en muchos pasajes, hermano, por favor, déjame ese versículo 11. En muchos pasajes habla del manantial de agua. El agua es saludable. Cuida el agua. No lo derroches. No lo derroches. Si hay algo bueno que han hecho en esta provincia, es hacer más de 24 espejos de agua. 24 diques. Mucha gente se queda asombrada, pero no son para ir y tirar mugre, para contaminar el agua.
El agua es importante. Cuide el agua. No se ponga a regar ahí 2 horas lavando el auto, ¿no es cierto? Cuide el agua. Sea consciente. Amén. Tiene mucho que ver. Cuyas aguas nunca faltarán. Jesús dijo en el Nuevo Testamento: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, dice, correrán ríos de agua viva. Amén. Dios dice: yo voy a cubrir tus necesidades básicas. Tome nota de eso. Dios va a cubrir todas las necesidades básicas. Como el buen padre, hermano, que es, dice: busquen el reino de Dios y su justicia, y todo, ¿cuánto lo creen?, vendrá por añadidura. Amén. Solo debemos creer, buscar el reino de Dios. Entonces, número 1, ¿cómo dirige Dios a sus hijos? ¿Cómo lo hace? Por supuesto, a través de la palabra, a través de su espíritu, a través de la oración. Número 1, ¿cómo dirige Dios, hermano? Lo dirige por el Espíritu de Dios. La tercera persona de la Trinidad es el Espíritu Santo de Dios. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo: yo me tengo que ir, pero no los voy a dejar solos, huérfanos? Voy a enviar el consuelo, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Hechos de los Apóstoles, anótelo simplemente después en su casa, lo busca, por favor. Hechos 13:4. 13:4 dice: entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿Quién los envió? ¿Quién los dirigió? El Espíritu Santo. Amén. Número 2, Dios dirige a sus hijos por la palabra de Dios. Lo que estamos leyendo recién es la palabra de Dios. Lo que usted tiene en su libro, en su celular inteligente, en su iPad, es la palabra de Dios. Amén. Dice Salmo 119, versículo 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lumbrera mi camino. Veníamos para acá y le decía a mi esposa: está oscuro el acceso, falta que encendieran las luces, ¿no es cierto? Algo pasó en el sistema, pero cuando hay oscuridad se pone complicado, ¿verdad? Entonces, Dios, que dice que es la lámpara, la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, ¿no es cierto? Versículo 105. Número 3, Dios guía a sus hijos por la oración, a través de la oración. Dijimos hace rato en Santiago: la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Entonces, en Hechos 1:24 dice la palabra: y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Porque necesitaba el sucesor de Judas. Judas se ahorcó después de entregarlo traicioneramente a Jesús, y necesitaban el sucesor, el número 12. Allí estaba Matías y estaba otro líder más. Dice que el Espíritu Santo guió a los apóstoles: escojan este. Amén. Número 2, ¿a quiénes dirige el Señor? ¿A quién dirige Dios? Porque todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Hay gente que es creación de Dios y hay otros que somos hijos e hijas de Dios. Amén. ¿A quién dirige el Señor? Dios dirige, número 1, a aquellos a quienes se compadece. A aquellos de quienes Dios se compadece. Él se compadece de la situación de cada uno. Hay personas que la están pasando mal. Hay personas que Dios se compadece y dice: a este vamos a ayudar. ¿Esa acepción de personas? No.
Dios lo hace conforme su voluntad. Amén. Él nunca va a hacer acepción de persona, a este sí, a este no, a este no. No, Dios lo va a hacer por su gloriosa voluntad. ¿Ok? Isaías 49:10, tome nota de eso. Isaías 49:10, después en su casa lo busca. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Amén. Número 2. ¿A quién dirige el Señor? A los que le buscan sinceramente. ¿Sabe que Dios sabe y conoce el corazón de todos? Decía recién Isaías. Y Él sabe cuando la gente lo busca de corazón o lo busca por algún motivo especial. Amén. Entonces Dios sabe si en esta noche tú has venido por una situación especial, llámese panes, peces, salud, sanidad, etcétera, o si realmente lo estás buscando sinceramente. Amén. Dios no es un Dios de trueque. Escuche bien, conoce lo que es el trueque, ¿verdad? No le podemos decir, Señor, si me das esto, yo te doy esto otro. Nunca negocie con Dios de esa manera. Amén. Hágalo con respeto cuando vaya a orar, a pedir a Dios. Entonces, Hechos 16:9 dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. El varón macedonio estaba de pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, ¿cómo le mostró Dios a Pablo? A través de una visión, porque Pablo le buscó sinceramente a Dios. Amén. Él estaba ciego, él estaba allí, ¿no es cierto? Estaba restaurándose, estaba en una casa orando, clamando, y Dios le mostró en una visión que en Macedonia había una necesidad de Dios tremenda. Entonces Dios movió a Pablo, lo puso en otro lugar, porque Dios lo necesitaba en Macedonia. Amén. Cuando Dios mueve a un predicador, Dios mueve a un líder y lo lleva a una ciudad, a un pueblo, muchas veces es transitoriamente, otras veces es de manera definitiva, lo hace por un propósito especial. Nunca te muevas de un lugar si Dios no te llama. Está aquí todavía, ¿eh? Tóquelo al que está al lado, diga, me parece que esa palabra es para vos. Nunca te muevas si no es la voluntad de Dios. Amén. Número 3. ¿Cuándo Dios los dirige? Dijimos que Dios dirige a sus hijos. ¿A quiénes dirige Dios? ¿Y cuándo los dirige Dios? ¿En qué momento? ¿No es cierto? Número 1. Lo hace constantemente. Diga, constantemente. Por eso el salmista después se transformó en una canción, un coro que sabíamos cantar hace muchos años. Pacientemente esperé al Señor y Él se acercó a mí. Amén. Y cantábamos ese coro, lo repetíamos muchas veces. Pacientemente esperé a Dios, Dios se acercó a mí. Entonces Dios va a dirigirnos constantemente, diga constantemente. Salmo 78:14 dice que los guió de día con una nube, toda la noche con el resplandor del fuego. Hendió la peña en el desierto y les dio de beber como grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Aleluya. Constantemente Dios, hermano, va a dirigir. Si tú eres fiel y tú eres realmente de las personas que persiste sirviendo a Dios, Dios también te va a dirigir constantemente. No solo en los momentos de crisis, sino en todo tiempo. Amén. Número 2, Dios va a dirigirnos hasta el final, diga hasta la muerte. Amén. Hasta la muerte. Dios va a seguir dirigiéndonos. Salmo 48, versículo 14. Por favor, búscamelo, lo vamos a leer todos juntos. Salmos
48:14. Ya oramos a Dios. Dios va a dirigir hasta la muerte. Dios lo dijo en su palabra y Él lo va a hacer. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ahí lo leemos en el nombre de Jesús. Salmo 48:14. Porque este Dios, dice la palabra, es Dios nuestro. Dígalo fuerte, nuestro. Eternamente y para siempre. Aleluya. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Lo puede creer usted? Lo leemos una vez más. Porque este Dios es Dios nuestro. Vamos, dígalo fuerte. Eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Lo puede creer? Amén. ¿Lo puede creer? Dios lo va a hacer. Después de esta vida, mi hermano, hay una mucho mayor. Mucha gente piensa, y son religiosos, Usted le pregunta, ¿cree en Dios? No, creo en Dios también. Pero tengo que salir de pachanga todas las noches. Tengo que salir de farra todas las noches porque después de esta vida no hay otra, dicen ahora. Entonces vive su vida de manera desenfrenada. Pero la Biblia me dice que hay una vida mucho mejor. Amén. Vida eterna en los cielos, vida abundante en la tierra. Amén. El que cree en mí, dice Dios. Entonces, Dios ha programado ya. Por eso decíamos esta mañana que así como tú programas tus vacaciones ya para el año próximo, tienes que programar, amén, dónde vas a ir a pasar la vida eterna. O a un infierno eterno sufriendo para siempre, o a la presencia del Padre, viviendo en los brazos del Señor. Hay mucha gente que ya se adelantó. Hoy estábamos en casa almorzando con la familia y mirando algunas fotos viejas, ¿no? Las fotos son viejas, nosotros nos vamos rejuveneciendo, ¿no? Pero las fotos ahí te dicen cómo pasan los años, ¿no? Vos te mirás en la foto y dices, ¿y ese era yo? Y con dolor tenemos que decir, sí. Quiere decir que pasó la vida, ¿eh? Pasaron los años. Mucha gente no cree en eso. Piensa que va a ser inmortal, ¿eh? Piensa que va a ser eterno. Pero un día nos tenemos que ir. Mucha gente humilde se fue. Mucha gente multimillonaria se fueron y ninguno de los dos se llevó nada, absolutamente. Yo siempre sé decir, si usted ha visto un acompañamiento, ayer vimos uno, ayer me parece, Juana Coslay pasó un servicio fúnebre y nosotros ahí, Señor, todavía no, decíamos. Es una broma. Y detrás del finado no viene un camión de mudanza trayendo todas las cosas del muerto. Yo nunca he visto un servicio fúnebre con una mudanza atrás. Porque lo que tenemos quedará acá. ¿Quién lo va a disfrutar? Vaya usted a saber. Pero desnudo vinimos y desnudo nos vamos allá. Y es importante que nos dirija Dios hasta el final. Este versículo dice, más allá de la muerte, asegurando que hay un más allá del día de la muerte. Y aún hasta el más escéptico tiene que creer que hay algo más allá de la muerte.
Steve Green lo cantó muchas veces diciendo, más allá del sol, más allá del sol, allí es donde vamos a estar. Nuestros padres, ¿no es cierto?, con Noemí ya nos ganaron. Tu mami, ¿no?, ya está allá. Muchos de nuestros seres queridos ya se fueron. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Algunos piensan diciendo, no, a mí no me va a pasar. Me queda hilo en el carretel. Habría que ver ese carretel. Yo no aseguraría tanto. Si tú abriste los ojos esta mañana, dale gracias a Dios. Esto es día por día, día por día, día por día. Amén. No dejes de planificar, no dejes de planear cosas, no dejes de estudiar, no dejes de prepararte, no dejes de programar, pero cada día decirle, Señor, dirígeme tú, Padre, porque yo bastante cosas raras hice porque quise salir con mi fuerza. Dirígeme tú, Señor. ¿Se anima a decirle esta noche? Se anima a decirle, Señor, creo que tú me vas a dirigir a buen camino, Padre.